Hola, bienvenido nuevamente. Como buen martes tenemos nuestra promesa cumplida, porque aquí tenemos claro, me saltaste, claro, me saltaste. Que le habíamos prometido y a la ¿cómo salta? No. ¿Cómo van? Bien, bienvenido entonces a nuestro segundo bloque de programa. Nosotros estamos bien contentos, Lalo, porque como todos los martes cumplimos con la gran promesa que le hacemos a nuestros televidentes de aportar con la parte profesional y aquellas inquietudes que tienen que ser obviamente aclaradas. Y qué mejor que el aporte de la fonaudióloga, el día favorito del Ailín y señor Silvana, director, la fonaudióloga y la de banda, siempre. y la banda que está allá atrás. Claro, ahora vino Silvana, señor director. ¿Cómo están ustedes en sus casas, señor director, allá atrás? Acá estamos muy bien, como todos los Oye, martes. una mañana helada, pero yo creo que en un rato para otro... Fíjate que había solcito. No, sí, pero de un rato para otro, yo creo que como a las 12 vamos a tener ya 17 Te grados. siguió en la nube. Sí. Sí, Y pero esos tenemos cambios climáticos ya me pero hacen- tenemos un buen pronóstico Me aún duele la así. garganta, Ya chiquillos. te tienen Tenemos un buen cuidado. pronóstico aún así para el día de hoy. Sí, es que Sí, la mañana Ivana, hay mucho Ailín. frío. Oye, a fin de mes se Bienvenida. viene Gracias. el desfile de panelistas de Motivados. Ah, No le claro. hagan caso, ¿Cómo? pero no. Oye, ¿no le llegó la invitación? No, Sí, ninguna a fin de mes invitación. un desfile de la panelista. Ah, no te puedo creer. Sí. Mira. Ahora lo sabes. Porque se vayan arreglando. Y preparando el Sí, el obvio. atuendo. El look. Claro. Bueno, tenemos como siempre a nuestras profesionales que nos acompañan todos los días martes, y hoy día Silvana, Ailín, con un Ailín. tema bien especial que es... Sí, antes de empezar el tema yo les quería hacer una pregunta, Perfecto. ¿sí? Yo no sé, ¿tú tienes hijos o no? Sí. Claro, ya. Lalo también tiene una Sí, hija. tengo una hija. ¿Qué harían ustedes si escuchan a su hijo tartamudear? Consultar. Consultar. Inmediatamente consultar. ¿Sí? Sí. Lalo, Depende ¿tú? del rango. Ahora no me alertaría tanto. Porque ahora mi hija tiene 1 año. Sí, Entonces, pero pensando en que entonces, fuera, por ejemplo, 3 años, 4 años. No, ¿sabes qué? Esperaría un poco. Si así paso un tiempo prolongado, yo creo que consultaría. ¿Sí? Así que tiene. Yo fíjate, Silvana, que consultaría de forma casi inmediata porque sé que hay muchas, a raíz de que me mantengo, trato de mantenerme por lo menos lo más informada posible, sobre todo con temas de salud. Cuando eres madre uno como que se preocupa mucho más. Hay casos que son reversibles y otros que no lo son. Y mientras antes partes con tratamientos, obviamente de la manera más oportuna que tú puedas partir con ciertos tratamientos, es más positivo, obviamente, el cambio, ver una mejora. Claro. Yo creo que siempre hay que estar pensando en esas oportunidades de revertir algo también. También. Bueno, les pregunto porque a lo mejor hay varios papás, mamás que nos están viendo y que, claro, han escuchado a su hijo, han visto a su hijo de repente bloquearse, tartamudear, repetir algunas sílabas y toman a lo mejor otro camino, que es corregir a los hijos o darles ellos mismos algún tip o alguna... qué sé yo, algunos, bueno, ya el caso más Enseñanza. extremo, los retan, por ejemplo, o les dicen quédate tranquilo, o respira, o ya. Los apuran. Los apuran, Claro. o ya, pues, ¿qué quieres decir? O cosas así. Yo pensé que me iban a responder algo así. Ah, no. No, Los pero dos bien, lo vieron bastante buenas bien. respuestas, sí. Es que si viera a mi señora como... Es que debe estar viendo, así que te mando salud. Mi hija estornuda al médico. Al tiro. Sí. Lo que pasa es que es papá primerizo y yo creo que a todos los papás o las Claro. mamás nos ocurre que cuando no tenemos experiencias previas, la verdad es que todo se convierte como en algo grave Todo o tenemos grave. el temor también. Claro. Yo pasé por eso, Sí. entonces lo entiendo. Sí. Bueno, la idea de hoy es hablar sobre la tartamudez que es fisiológica o evolutiva, que es aquella que se presenta en los niños que están desarrollando su lenguaje, más o menos desde los 3 a los 5 años, y que nosotros consideramos o se considera como algo absolutamente normal dentro del desarrollo de los niños. Entonces, la idea es enseñarles a los papás hoy día o darles una pequeña guía con respecto a qué hacer cuando su hijo de tan pequeña edad, ¿cierto? 2, 3, 4, 5 años, de repente tartamudea o de repente repite algunas sílabas o palabras para que esto no se vaya a convertir en una tartamudez ¿Y a qué crónica. se debe que aparezca el tartamudez, la tartamudez en realidad? Que el niño empiece a hacer ta. La verdad es que la tartamudez en sí es muy compleja.
O sea, generalmente establecer un motivo es muy difícil, es todo todo lo que rodea al Claro. niño, la forma del niño, las dinámicas familiares, las dinámicas en el jardín, las dinámicas en el colegio, o sea, pueden haber un sinfín de motivos que podrían provocar que el niño empezara a tartamudear. Lo importante es lo que dice Silvana, es que tenemos este periodo que lo podemos o que se considera normal, evolutivo, y que justamente no tiene que pasar a ser crónico o ya patológico en el fondo, si es que se mantiene en el tiempo. Claro. Además que hay que pensar que los niños de los 3 años a los 6 años están desarrollando recién su lenguaje, por lo tanto ellos están aprendiendo a pensar y hablar o a responder, entonces obviamente que todo el proceso a nivel cerebral o todo el proceso que hay de convertir el lenguaje en el habla también está en desarrollo, también está en proceso, entonces de repente, claro, puede que tartamudeen o que tengan estos bloqueos o estas repeticiones de sílabas, pero es por lo mismo, digamos, porque están dentro de un desarrollo. Entonces, Silvana, ahí tengo una duda. ¿Es un trastorno de la comunicación o del lenguaje? Porque son cosas distintas. sí, la verdad es que cuando nosotros hablamos de tartamudez hablamos de un trastorno de la fluidez del habla. Nosotros ya en programas anteriores hemos hecho la diferencia entre habla y lenguaje. El lenguaje es todo el procesamiento que ocurre a nivel cerebral de la ideación del discurso o del mensaje, y el habla es la ejecución de este. Entonces el problema se produce en esta segunda parte, que es la ejecución, ¿sí? De poner en marcha nuestros pensamientos, digamos. Entonces ahí es cuando los niños pierden esta fluidez, la fluidez y el ritmo del habla, que debiese ser normal, ¿cierto? Claro que sí. Y que ahí tienden principalmente los niños pequeños a repetir las primeras sílabas de las palabras. Las primeras sílabas de las palabras. A ver, inventemos qué palabra se le ocurre. Paralelepípedo. Es difícil. A ver, Que empiecen con... pelota. Claro, No. Pelota. O pelota. murciélago. No, No, es muy complejo. Claro, tan tiene- A ver, chiquitito. llamemos a tiene- Sergio a ver si... En general, las palabras que tienen más dificultad son las, por ejemplo, las que empiezan con K. Con P. Claro, T. con P. Claro, esas son las palabras que tienen más dificultades. Con respecto a la tartamudez. Claro, estamos que tienden hablando. a repetirse más. ¿Y eso a raíz de qué? ¿Por qué hay una selección, es más selectivo este problema, esta dificultad con respecto a al comienzo de cada palabra? Lo que pasa es que estos sonidos que nosotros llamamos fonemas, la P, la T, la K, ¿Impulso son mayor? oclusivos. Tiene que haber un cierre Ya. de algún órgano fonoarticulatorio dentro del tracto vocal, donde se junta o aumenta la presión, y después al eliminar esa presión sale el sonido. La P, T, K. Hay un cierre, aumenta la presión porque se Claro que acumula sí. aire, y después al abrir se genera el sonido. Es que yo en Santiago no había conocido nunca a alguien tartamudo, pero que se notara. Y en Santiago tú conocías a una chica que era tartamuda. Y le costaba siempre decir la M, en realidad. Y es como La M. mamá, así como Claro. ¿me entiendes? Y también existe el mito, y yo se los comento porque esto es muy reiterativo y yo lo he escuchado a lo largo, desde que tengo conciencia que escucho, y que se utiliza desgraciadamente como excusa muchas veces para no tratar a tiempo. Y lo voy a decir, no quiero que nadie se sienta tocado con el tema, a lo mejor no va a sonar de la mejor manera lo que voy a comentar, pero muchas mamás a veces caen en el error de decir, lo que pasa es que mi hijo o hija es tan inteligente que entre las ideas que tiene y cómo las transmite o cómo las dice, hay una rapidez que se quiebra, que no permite que piensa tan rápido, porque es tan inteligente, piensa tan rápido que no alcanza a transmitir la información en el habla. ¿Es así? ¿Es falso? Pero eso es uno de los grandes mitos que hoy día existen. Sí. Ya, hay otra teoría de si le doy comida caliente al bebé. Alternativa A, alternativa B. No, ese es otro mito. Ese es El otro mito que yo he escuchado, no le Pero a mí comida me muy interesa- caliente a la niña pero- porque se va a quedar tartamudo. No, pero fuera de... Sí, ese es otro mito también, pero ese me preocupa mucho a mí,
porque muchas veces se utiliza como excusa para hacer un tratamiento tardío, que lejos de ser oportuno y revertir una situación, descansamos en convencernos, autoconvencernos de que es que mi hijo es muy inteligente, piensa más rápido de lo que puede hablar. Claro. Y ahí quedamos, durmiendo los laureles con un problema y no lo solucionamos. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con lo que decía Lalo en un principio cuando les hice la pregunta, así como que depende del tiempo que dure. O sea, si mi hijo tartamudea 1, 2 veces, que a todos nos pasa, o sea, uno ve la televisión, los periodistas, los conductores, uno en la vida diaria de repente se bloquea o repite alguna palabra porque es algo normal y natural. Pero si esto tiene una alta frecuencia, es decir, se repite, y es muy constante en el tiempo y por mucho tiempo, entonces obviamente que yo voy a tener que consultarlo. Y ya no va a ser porque le cuesta, o sea, realmente le cuesta poder llevar al concreto su lenguaje. Claro. Y eso es un problema, digamos, una dificultad. Claro que sí, claro que sí. Tenemos de hecho, señor director, trajeron material. Sí. Exacto, para poder ir revisando. Hay un material bastante importante y eso nos permite también esquematizar un poco el problema de la tartamudez para que las personas en la casa lo puedan entender con mayor facilidad. Lo estamos viendo. Exacto. Está por ahí. ¿Está por ahí? Está por ahí. Ya viene el ya material. Va a aparecer. Y es verdad o no es verdad, sáquenme del mito, chiquillos. Aclárame el mito, por favor. Porque le dan algo caliente. No, es absolutamente un mito. No, mito, es Un falso. mito, no. Allí, Ya, allí tenemos un primer título que es espasmofemia o disfemia. Claro, porque es el nombre, en el fondo el nombre real de la tartamudez. Lo que pasa es que se conoce como tartamudez a nivel general, todo el mundo lo conoce como tartamudez, pero se habla de espasmofemia, es como el término correcto. Claro, como hipoacusia sordera, es lo mismo. Claro. La sordera es común, hipoacusia es el técnico, es claro, el claro. Entonces, bueno, como contaba Silvana acá, cuando tengamos estas repeticiones es porque se altera la fluidez del habla, que era lo que explicaba Silvana, ¿cierto? Y van a estar estas repeticiones de algunas sílabas o de algunas consonantes o a veces de algunas palabras completas, y que cuando son sílabas o algunos sonidos en específico generalmente es al principio de la palabra o al principio de la oración cuando el niño quiere empezar a producir, a expresarse, ¿cierto? A producir sonidos. Podemos observar también en algunos casos algo de tensión muscular y movimiento de manos como excesivo. Ya, pero eso, igual como explicábamos, también va a depender, o sea, del tiempo, que tenga estas repeticiones. ¿Eso a raíz de qué se produce? Generalmente es como por el estrés que produce el no la poder la ansiedad, claro, que no poder producir los sonidos como quisieran. Claro, se empiezan a tensionar de y movimientos más. extra. Mira, que son como curioso. mucho más notorios, porque uno siempre, es cierto, está moviendo las manos Claro cuando que habla, sí. pero claro, pueden haber movimientos como fuera de lo que uno esperaría y más tenso, o sea, mucho más tensionado la zona del cuello, la zona facial, los órganos. Mira, qué importante que ¿cierto? los padres puedan distinguir que eso también forma parte de una sintomatología que no es muy común o no debiera ser aceptada como muy normal. Claro, o sea, estos síntomas como la tensión muscular, ¿cierto? O movimientos de las manos o faciales, Claro. qué sé yo, se empiezan a presentar más bien cuando se empieza a generar ya una espasmofemia crónica. Claro. O sea, cuando ya estamos hablando de una patología, ¿sí? No en las edades más tempranas como mencionábamos en un principio. Esto ya es como la espasmofemia tipo, digamos. O lo Claro, que... o sea, ya pasó el periodo en el fondo de evolución permitido. Exacto. Claro, para ya poder está considerarla como estamos de lleno evolutiva. teniendo un problema. Aquí Claro, está frente estos, al problema. claro, son como los síntomas generales de la espasmofemia. Y también, como se ve ahí, algunas contracciones o espasmos faciales, también corporales, pueden presentar los niños, los jóvenes que tengan esta alteración. Claro que sí. Mira, a mí por lo menos ahí, en ese pequeño esquema que ustedes hicieron, me quedaron bastantes cosas muy claras. Claro. Yo sé que en la casa también estos esquemas nos permiten a nosotros visualizar y escuchar a la vez y tener todo mucho más clarito, la información más fluida, como bien se dice. Y hay más material todavía. Señor director, si vamos a la segunda diapositiva. ¿Se dice diapositiva todavía? All A la slide. transparencia. La transparencia es como ya no. La transparencia.
Bueno, hay diferentes formas, ¿cierto?, de clasificar esta disfemia o tartamudez. Obviamente que dependiendo de las características que tenga, en el sentido, si es, ¿cierto?, un trastorno que nosotros podemos clasificar como ligero, como suave o como ya algo más moderado o severo, ya dependiendo de cómo influya también en la vida de la persona, del niño o del adolescente, dependiendo de la aparición. ¿Sí? Si es evolutiva, ¿cierto? Si va a ser benigna, como dice ahí, o ya va a ser una tartamudez crónica, ¿cierto? Que se va a mantener en el tiempo. Dentro de las causas, que pueden ser causas psicológicas o también neurológicas. Y bueno, aquí, como decía Eileen en un principio, la tartamudez es una patología bastante compleja porque tiene causas multifactoriales, ¿sí? Es decir, va a tener componente psicológico, puede que a lo mejor tenga un componente... ¡Ay, un mosquito! A lo mejor va a tener un componente hereditario, ya a lo mejor va a estar relacionado con algún trastorno a nivel neurológico, ¿sí? O puede estar acompañando también otro tipo de trastornos, Claro que como sí. por ejemplo un trastorno del lenguaje. Claro. Entonces va a ser, dependiendo de cada caso, uno va a tener que ver por qué se está causando esta tartamudez, qué es lo que lo está generando principalmente. Llegar a descubrir la causa, porque todos los individuos, obviamente, estamos hablando de una gama de causas, que era lo que decía usted, no es solo una, un sinfín de cosas no sé si un sinfín, pero una lista bastante larga de causas que podrían estar generando el problema en un menor, en un niño pequeñito. Cuando son chicos, además, no es mucha la información que quizá de manera voluntaria te pueden proporcionar, entonces tienes que entrar como a descascarar una cebolla hasta encontrar finalmente una causa. ¿Cuánto tiempo toma encontrar o poder diagnosticar? Encontrar la causa finalmente y hacer un diagnóstico certero para poder iniciar un tratamiento. Va a depender del caso, yo creo, porque de repente hay niños o los mismos padres que identifican incluso el momento exacto en el cual el niño comenzó con este problema. Qué sé yo, por ejemplo, tuvo una discusión o lo retaron en el colegio y desde ahí en adelante que el niño comenzó Claro. con esta tartamudez. Claro. O qué sé yo, a veces Falleció pasa, alguien, claro, una falleció, mascota, claro, falleció por una traumas, de hecho, mascota, se o sabe Pero que la esa tartamudez no tiene una cura. Depende de la causa, ¿sí? ¿O no es compatible con la causa? Puede ser. A veces, Por ejemplo, si es por un trauma, que hay muchos casos que se dan justamente por traumatismo de cualquier tipo, circunstancias de la vida No, sí. súper complejas que hacen que el niño, no sé, un fallecimiento de un cercano, por ejemplo, de la madre o el padre, de un Claro. hermano, qué sé yo, podría provocar que el niño se vuelva tartamudo. ¿Eso es reversible? Cuando ya pasamos a crónico, Sí, ya sí, es claro. importante, Hablamos de ¿cierto? una etapa de Cuando, crónico. claro, cuando ya se pasa a ser crónico, generalmente es bueno que el tratamiento fonoaudiológico vaya acompañado de un tratamiento psicológico, si es que se sabe que es necesario. Entonces, más que cura, se enseñan y se trabajan técnicas para compensar, o sea, para poder restituir en el fondo esta fluidez. Claro, a mí me tocó una vez ir a un congreso cuando todavía era estudiante y fuimos a un congreso en Talca con mis compañeras y presentó un profesor, él era de Estados Unidos y toda su presentación, una fluidez pero así total y completamente normal, nada, no me acuerdo perfectamente de qué era el tema, pero obviamente estaba relacionado con la tartamudez y todo bien, habló su presentación y cuando terminó nos dijo que él era empezó, claro, como que se salió de su posición de profesor, de dar el discurso de Claro. docencia y pasó como a hablarnos normalmente y empezó a tartamudear. Y nos Es lo que contó pasa- que él era tartamudo, que él había trabajado el tema y que ahora lo manejaba normalmente y ya tenía todas las estrategias necesarias para poder Pero es lo que pasa con los comunicarse tartamudos cuando y su cantan. fluidez normal. Cantan súper bien. O sea, eso no, es Y otra cantan cosa. fluido. Sí. Pero es porque Oye, está en la no, otra parte fue el mismo está en congreso. la otra parte del hemisferio del cerebro. Ya, mira, lo que pasa, espérame, ¿puedo cerrar primero lo que Sí, dijo sí. Eileen? Claro. En general, siempre, y a mí me ha pasado también cuando llegan los padres preocupados porque su hijo tartamudea, sobre todo cuando están como en la adolescencia, que es como la etapa que más les complica, siempre dicen ya, ¿y cuántas sesiones? ¿Y se va a mejorar?
Y uno dice, La y uno típica habla con los ansiedad niños. de los padres que quieren todo el tiro. Y cuando son más grandes, yo he conversado con ellos y les he dicho, mira, o cuando son adultos, de hecho yo he tenido igual pacientes adultos con tartamudez, y lo que uno hace es enseñarles a manejar su tartamudez y no que la tartamudez los maneje a ellos, porque en general son personas que pierden el control tanto de su cuerpo por estos movimientos que conversábamos, Claro. corporales, faciales, etcétera, que a veces compensan sonidos que no pueden hacer. Y la idea o lo que nosotros hacemos es ayudarlos a manejar esta dificultad, que ellos sean como los dueños, digamos, de su cuerpo y de su habla también. Entonces ahí hay muchas técnicas y uno trata de buscar la que mejor se adecua a la persona o la que más le sirve a la persona. Y es importante también que hay momentos en los que la gente tartamudea en general y ellos hay que partir, por ejemplo, identificando en qué momento te pasa esto, porque hay gente, hay niños que, por ejemplo, hablan con, no sé, pues con el amigo jugando y no van a tener ningún Y no problema, tartamudean. pero les habla la profesora y van a empezar a tartamudear. Claro, cierto nivel de Como presión. ejemplo, Cuando se no pone porque... Cuando se pone nervioso, una empiezan manifestación a del tartamudear. nerviosismo, claro, Depende, podría claro, ser. porque depende del caso, pero en general ellos tienen que aprender a identificar cuáles son estos momentos y ahí empezar, como dice Silvana, a trabajar y ver qué Exacto. técnicas se adecuan. Y lo que estaba preguntando. Y lo que decía Lalo, sí. Lo que pasa es que, y yo lo he visto, por ejemplo, de repente en programas de talento, que llegan concursantes que tartamudean. El American Idol, de hecho, hay un desfile de personas. Y claro, y él se presenta y tartamudea en su presentación porque está haciendo un habla espontánea y al cantar no tartamudea absolutamente fluidez nada absoluta. y los jurados así impactados porque Claro. y Claro, la verdad es tartamudeando. que no va a tartamudear porque la música y el canto en el cerebro está ubicado en el hemisferio derecho y el lenguaje y el habla en el hemisferio izquierdo. Exacto. Por lo tanto, cuando uno tiene que hablar de forma espontánea, en una conversación Claro. normal y natural, tú tienes que trabajar esta ideación del lenguaje, preparar tu discurso y ejecutarlo. En cambio, cuando tú cantas, te acompañas de la melodía de la canción, del ritmo de la canción Claro. y además la letra te la Te la aprendes. sabes, hay de una mayor memoria. seguridad. Entonces Claro. no tienes que idear nada. Entonces la persona no va a Ejecuta más. tartamudear en el canto y así, por ejemplo, si se sabe una poesía de memoria, tampoco lo va a hacer. Fíjense que me estaba acordando justamente nosotros el mes de octubre, celebramos acá en el programa y hablamos y le dimos un bloque al Día Mundial de la Tartamudez, ya que Ya. se estaba celebrando. Más que nada, no como día de celebración, sino para crear Como una hacer mayor conciencia. Es para hacer concientización, conciencia claro, esos hacer días. conciencia de que este es un problema que hoy día existe, que es absolutamente tratable en algunos casos y ojalá llegar también a la detección temprana y oportuna en los casos que son reversibles. Y fíjense que yo tratando de buscar un poco de material, y lo digo abiertamente, tratando de buscar material para interiorizarme Lalo, en el tema, llegamos a la película El discurso del rey. Yo dije, ¿qué es el discurso del rey? Todos hacían comentarios y alusiones al discurso del rey. Y me di cuenta, es una película. Sí. Es una película que se oficializó, se entregó a todas las pantallas del cine en el año 2010. O sea, más encima llevaba 5 años y yo no tenía idea. Y súper bueno. O sea, Es yo me buena di la el película, trabajo de sí. verla para poder opinar. Y ahí hablan del rey de Jorge VI, justamente, que tenía un problema de tartamudez. Y a raíz de la abdicación del trono de su hermano Eduardo, no le quedó otra que ser rey. Claro. Y cuando se hablar enteró, en público y todo. cuando se enteró de que no le quedaba otra alternativa que asumir este cargo que para él era gigantesco y le quedaba como zapato gigante por el hecho de que tenía los problemas comunicacionales que tenía. Claro. Entonces para él lloraba, él lloraba y sufrió una fuerte depresión solo por saber que tenía la obligación de exponerse Exacto. al público. Y él entregó un discurso para la declaración de la guerra de Inglaterra a Alemania. Y ahí tuvo que pulirse. Y contrató un fonoaudiólogo, Sí. un colega de ustedes. Era medio extremo el Era medio extremo el con el tratamiento, fonoaudiólogo, sí. pero la hizo bastante bien. La verdad es que el discurso fue tan planito y fluido Sí, que la gente quedó impresionada. Y en esa época no había televisión, entonces lo que tú escuchabas Claro. era captado, pero al 100 porque no veías a nadie, solo escuchabas por el discurso radial. Exacto. Claro, Sí, es buena entonces ahí película. vimos un caso muy puntual. Eso fue posible, eso sucedió. Están los registros históricos. ¿Qué Claro. pasó ahí?
Bueno, a él, de hecho, lo muestran en la película también, él pasó por una serie de médicos y curanderos y Exacto. un montón de cosas tratando Y de chamán y todo. sanarse, Sí, de exacto, todo. tratando de Prácticamente sanarse entre comillas de esta Claro. tartamudez. Y claro, da con este actor, creo que es el de profesión, digamos. Era y- fonoaudiólogo. Foniatra, claro. Claro, y bueno, pues en el Y se fondo... dedicaba al teatro también. Entonces, claro, él empieza con técnicas que para la época eran bastante revolucionarias, que, claro, además él era rey y esta persona lo trataba de tú Sí. a tú, entonces Claro. además eso le chocaba bastante. Pero eso fue lo que hizo el fonoaudiólogo en ese caso, que fue enseñarle a manejar su tartamudez. Y eso es lo que nosotros hacemos. Él no se curó, él va a seguir No, él siendo siempre tartamudo. fue tartamudo. Exacto, pero aprendió a manejarlo, a controlarlo y a poder hablar, por ejemplo, sin ningún tipo de dificultad. Mira, Y a mí eso es me algo que se sorprendió. puede trabajar y absolutamente. Obviamente depende de la constancia de la persona también. Claro que sí. Y del apoyo que tenga, en este caso los niños necesitan el apoyo crucial de la familia, eso es indiscutible. Allí tenemos entonces, señor director, vamos a revisar más material para seguir apoyándonos con las transparencias. También la transparencia, con la Ustedes diapositiva. ocuparon transparencia, ¿no? En el colegio. Sí, Sí, en el colegio, colegio los ocupé. profes usaban. Sí, usaban transparencia. Y me acuerdo de haber hecho disertaciones también en También. transparencia. Y uno las escribía con Sí, la- Claro, y con comprarse un lápiz, lápiz con- nunca especial. alcancé- ¿Te no pongo alcancé eso permanente? ¿No? No, pero sí mi profesor mostraba las imágenes con transparencia en el colegio. Señor director, ahí justamente tenemos imágenes. Bueno, en la anterior salía, ¿cierto?, esta distinción entre la tartamudez fisiológica y la crónica, Crónica. que mencionábamos, ¿cierto?, que va a depender de la edad, ¿cierto?, en la que se presente, por ejemplo, y que nosotros vamos a considerar como fisiológica, como dice ahí, más o menos en las edades de los 2 años, ¿cierto?, a los 5 años. Que es importante también que esta tartamudez no sobrepase en el tiempo más o menos un desarrollo de unos 6 meses. ¿Ya? Ahora, a mí me ha tocado, por ejemplo, los papás que han llegado a consultar porque sus hijos han tenido tartamudez o están presentando esto, y en general, sí, los papás consultan bastante temprano, así como que hace un mes o hace 3 semanas que mi hijo empezó así. Ah, me parece Entonces, muy por lo menos lo que me ha bueno tocado a eso. mí últimamente. No, eso es bueno. Debe ser algo general, qué bueno que las personas estén reaccionando rápido. Sí, es que, bueno, los niños igual desde chiquititos en el colegio están siendo como... La exigencia. Sí, Es son muy súper alta. exigentes. Pero entonces, fíjense que antes los profesores encuentran un no se niño con preocupaban. alguna Con un alteración problema, y al claro. tiro Sí. dicen Le ya, preocupan. revísalo. Sí. Claro, pero eso es bueno. Antes no, en mis tiempos no pasaba. El profesor se dedicaba a la matemática, al lenguaje, etcétera, y lo demás, la Claro, verdad pero es es que que igual era... antes estábamos a Kinder, ahora que Playschool y todo Sí. el tema. Claro. que Desde jardín, la ya- cuna ya- en adelante. Como que nace ya y al tiro al colegio. Te das cuenta, ¿no? Sí. Desde chiquitito. O sea, claro, es bueno que se detecten algunos trastornos o alteraciones que antes no se detectaban o que se detectaban mucho más tarde, pero también hay veces que estamos muy extremos en algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Dame No ejemplos. sé, o sea, lo Ejemplos. típico ahora, por ejemplo, están en playgroup en 3 años, en los 3 años, claro. no dice la R. Va al fonoaudiólogo porque no dice la R. O sea, Y tiene 3 años. Y tiene 3 años, Sí, entonces y exacto. tenemos hasta los 6 para que la adquiera. Entonces, ese es un ejemplo como muy claro, pero pasan Claro. hay otras cosas Y fíjate, también. Link, hoy día te citan, lo dejan en registro muchas veces en los colegios, entonces hay una presión grande para los padres también y un nivel de angustia para los padres que igual es Y que como igual bien se traspasa fuerte. a los niños también. Sí, claro que sí. Sí, en ese punto sí estoy de acuerdo contigo, porque existen estas presiones que a veces se escapan un poquito de lo normal por parte de los mismos educadores en el colegio, de repente tiende a existir la exageración. A veces es positivo, pero a veces mucha también se presta para lo exigencia otro. a veces. Sí. ¿Tenemos otra diapositiva? Sí. Sí, ahí en la Más misma que material. estábamos. Por favor. Señor director, si comparte con nosotros La transparencia. se me pegó el nombre de Me transparencia. distraigo los martes. ¿Ah? Me distraigo los martes. Ah, te distraes. Es que los Estás martes viendo la está pantalla. distraído, el señor Sí. director está confundido. Exacto. Bueno, además, ¿cierto? Conversábamos que la idea es que esto se presenta más o menos de los 2 a los 5 años, que no sobrepase los 6 meses de evolución y la idea es que los síntomas vayan disminuyendo mientras va avanzando el tiempo y que no vayan aumentando, ¿sí? Porque si no, eso nos va a estar dando pistas de que puede llegar a ser crónico. Claro que sí.
Y principalmente los pequeños que tienen tartamudez en esta edad van a tener una coordinación fonorrespiratoria alterada. ¿Qué quiere decir esto? Que son niños que de repente están hablando y toman aire muy rapidito y como que quieren seguir conversando y Claro. como que no pueden coordinar la respiración junto con lo que hablan. También, ¿cierto? Yo creo que esto es una de las cosas más comunes, las pausas o las repeticiones de las sílabas o las vocales al inicio de las palabras. Y esto es súper, súper importante y hay que recalcarlo. Los niños no son conscientes de este problema. O sea, para ellos no está pasando normal. nada fuera de lo normal, Mira, en lo absoluto. qué bueno lo que tú comentas, porque a veces a los padres les cuesta un poquito entender, sobre todo cuando inician los tratamientos, esa ansiedad que tú bien dices, que parte de los padres también, donde quieren soluciones rápidas. ¿Cuánto tiempo? Pues que depende del niño, tal como lo dice Silvana. No todos tardan lo mismo en recuperar esta Claro. fluidez. Entonces, allí finalmente es posible que le causen otro tipo de problema al niño a raíz de la ansiedad que tienen los padres. O sea, de hecho, es importante que si estamos dentro, ojo, que dentro de esto evolutivo, ¿cierto? Claro Y que no sí. no sobrepasó los 6 meses, lo que dice Silvana, y que si, como ellos no son conscientes, si nosotros como adultos lo volvemos consciente de que Claro. está tartamudeando y empezamos más rápido, a ver, pero dime, Ah, y ya, termina, perfecto. etcétera, etcétera, y lo presionamos, podemos provocar que pase a ser crónico. Exacto. Qué increíble. Entonces, esta no conciencia de su alteración es lo que uno tiene que permitirles que se mantenga. O sea, vamos a hacer una intervención, pero va a ser indirecta hacia el niño. O sea, se van a dar lo que viene más adelante, vamos a ver tips y cosas para los padres para que se mantenga esta evolución normal en el desarrollo. Que siga normal el transcurso, ¿no? Claro, Sin alterarlo, claro, y el que padre. ya pasado el periodo ya vayan disminuyendo los síntomas y después ya fluidez normal. Qué interesante sin lo que tú dificultades. dices. Que yo no lo hubiese visto así tan ordenadito como lo dices tú, que en el fondo mientras sea inconsciente Claro, del en el fondo problema es que inconsciente. tiene, tenemos mayores oportunidades de tratarlo y De revertir trabajarlo. la situación y de Exacto. trabajar con él, que cuando pasa a ser consciente, porque ahí tenemos el riesgo de que pase a crónica la tartamudez. Mira, qué importante conocer cómo se Exacto. vive esta etapa. Sí. Es como que está encendiendo la llama más rápido. Sí, Claro. por eso quisimos hablar de este tema principalmente para educar a los papás y para que ellos sepan qué hacer en estos casos, porque siempre pasa de que le dicen al niño ya, pero cálmate, respira. O ya, piensa bien lo que quieres decir. Entonces al final estamos frenando al niño y de repente el Claro. niño va a decir, chuta, algo de esto Tengo está un pasando. problema, algo algo pasa pasa. conmigo y se ve perjudicado también mi estima desde muy chico. Claro, me baja la autoestima, suma y una serie de factores que igual influyen en mi capacidad y en mi sentir. Imagínate que tus padres te estén diciendo que tienes un error siendo que tú... No te das No ni sabe, cuenta. no tengo idea que tengo un error. Yo siempre bien nomás. Exacto. Tenemos más material, señor director. ¿Podemos ir a la siguiente diapu? Está por ahí. Diapu, trans. Está por ahí. Buscando. Ahí la tenemos. Ya, es importante entonces, como mencionábamos, esta intervención indirecta y evitar siempre decirle al niño, obviamente estás tartamudeando, no tartamudees, o sea, no podemos decirle en ningún caso que lo que está pasando, ¿cierto? Darle los tiempos para que termine de expresar lo que quiere expresar, jamás castigarlo por cómo está hablando, porque puede pasar, ¿cierto?, que los reten o castigarlos y Vale, ya... puede causar un trauma al niño. Claro, o sea, puede provocar que se haga crónico. No terminar, o sea, ayudarlo con las palabras, evitar ayudarlo con las palabras. Si él está teniendo una dificultad con una palabra, darle el tiempo y no decirle a uno. En el fondo, no Claro. completarle La oración. Claro, la oración o la palabra. Lo que decía Silvana, o sea, no decirle que piense en lo que va a decir y que respire y que después lo diga. Evitar estas conductas que pueden llevar a que el niño se haga consciente, como por ejemplo también lo que sale ahí, mirarlo con preocupación o con tensión, así como ansioso porque no termina nunca de hablar. Esas cosas hay que Evitarlas. siempre, claro, dejarlas de lado y darles el tiempo necesario.
exactamente. ¿La siguiente? Mira. ¿Sí? Siguiente, La siguiente. entonces. Ahí sí. Ya, y acá están los consejos para los papás. Aquí viene la parte bonita. Exacto. Para los Ponga papás atención y anote. y también para, bueno, los profesores o en el caso de los más pequeños para las educadoras Las de educadoras. párvulo que los van a ver en el jardín. A la familia en general. A la familia, claro. Sí. Sí, eso es lo otro, porque a veces la mamá dice, no, si yo no hago nada, pero el papá Claro. o la hermana, porque a veces son niños Claro. pequeños que tienen hermanos mayores, no, la hermana la corrige, la hermana le dice que hable bien, la hermana, ya, entonces tiene que ser algo en familia. Claro que sí. ¿Sí? Primero, ¿cierto? Como decíamos, evitar la corrección de cuando está tartamudeando, no corregirlo, ¿sí? Escuchar pacientemente al niño, de repente, y sobre todo ahora, por ejemplo, que estamos pegado al computador o pegado al celular y ni siquiera miramos al niño cuando nos está hablando. Y el contacto ocular es súper importante en la comunicación. Entonces, si mi hijo, por ejemplo, tiene dificultades o está tartamudeando, importante mantener el contacto ocular, pero siempre relajado, ¿cierto? Esperando con paciencia, Claro que sí. teniéndole el respeto también al niño de que se pueda comunicar libremente, ¿sí? Lo que decíamos, ¿cierto? De que no complete las ideas o no completarles las frases o las palabras. Decirle todo el tiempo que tiene todo el tiempo para hablar, ¿sí? Preocuparse No apurarlo, de no presionarlo. no presionarlo ni nada. ¿Qué más que no hayamos dicho? A ver. Estimular un clima adecuado de comunicación, esto de mirarlo en los ojos, de que si el hijo va y le dice algo al papá, bueno, dejaré el computador al lado, dejaré el celular al lado y le tomaré la atención que requiere, ¿sí? Por ejemplo, contarle cuentos al niño, cantar con el niño, ¿sí? Tratar de aumentar las instancias, digamos, de una comunicación fácil para él. Eso por una parte. ¿Y qué más? Hablar pausadamente. Eso, lo otro, hablarle nosotros pausadamente para que el niño también copie un poquito esta El forma modelo. de hablar, Sí, copie el copiando los modelo de Exacto. forma adecuada. Y no sé, pues si por ejemplo tartamudea con una palabra, no sé, conejo, el conejo. ¿Viste un conejo? Entonces repetirlo de pero la forma después- adecuada. Exacto. Claro. Y sin corregirlo, sino Claro, que darle repitiendo. Que no parezca en Claro, el claro, fondo tiene una razón. corrección, hacerlo Exacto. consciente tú sabes que lo estás haciendo para reforzar el lenguaje y su fluidez, pero sin que el niño se dé cuenta. Exacto. Exacto. Justamente. Mira, qué bueno todo lo que tú comentas y también siempre nosotros hacemos llamados positivos a la gente que nos ve, porque si bien los equipos celulares, los tablets, los iPhones, los computadores, todo lo que las redes de internet hoy día nos permiten, ¿cierto? Toda esta cantidad macro de información a la que todos hoy día ventajosamente tenemos acceso, tiene su lado positivo, pero cuando nos descargamos en eso, la mayor parte del día ya perdemos un poco el equilibrio y finalmente se convierte en un tema bastante perjudicial. La comunicación aquí, por lo que tú comentas y lo que Aileen ha comentado, siempre es fundamental. A raíz de los excesos de carga laboral hoy día de los padres, muchas veces pasan menos tiempo en la casa, cada vez menos tiempo compartiendo con sus hijos. No, ¿y qué hacen los padres? ¿O qué hacemos en Exacto. realidad? Que llegamos a la casa y nos conectamos. Ahí hay A no seguir queda otra vez trabajando. jugar. Y Claro. sigues trabajando, trabajando. entonces igual Exacto. pasa menos tiempo con el bebé. Hay que buscar las instancias entonces de entregar una buena calidad con respecto al tiempo que pasamos con nuestros hijos. Si Claro. no tenemos una holgura de tiempo más flexible, por lo menos entregar un tiempo de calidad que permita la fluidez, la comunicación, la interacción. Los cuentos hoy día en las noches antes de dormir, yo siento que se han perdido, fíjense. Ya Sí. cada vez los padres le leen menos cuentos a sus hijos. Sí, Y eso es muy verdad. triste, porque era un rol casi obligatorio que tenía que tener la mamá y el papá y a nosotros nos servía pero ahí muchísimo. no sé qué pasará en realidad, porque mira, te voy a contar algo personal. Ya. Nosotros con mi señora compramos libros, Ya. cuentos, pero a veces motivo le gusta ver tele. Ahí depende de ustedes también. Sí, pero es que igual tú sabes que. ¿Y si no como se padres- enoja? No, sí, igual apagamos la tele, pero tú sabes que más tiempo pasa con la persona que lo cuida, o ya puede ser claro. la abuelita, o puede ser la Claro. tía. Entonces, a ese motivo alguien le prendió la televisión y después se acostumbra.
Entonces ya va más para allá de tú como padre. Pero los niños son bien flexibles. Sí. Yo creo que si uno les cambia las rutinas y es constante con las rutinas, ellos también se acostumbran. Claro. Y después capaz que te pida que le leas un cuento. Cuando sea más grande, obviamente, y pueda hablar y todo. Pero desde pequeños yo creo que hay que No, pero tú aprovechar todavía estás esa muy a tiempo porque tu instancia. hija es muy pequeñita. Sí, tiene un año, pero Tiene igual un año, claro. Está en Sí, una- todavía pero puedes hacer el se puede hacer cambio de mucho. leerle cuentos, mostrarle imágenes, los Sí, pero igual, cuentos, hartos Baby colores. Tía me lo sé de memoria, pero son esas cosas. Sí, pues la idea es que sean momentos pequeños del día y ojalá no antes de dormir. Sí. Eso es lo ideal. Después- Es que no se ríe, no dice nada. Tengo una duda. Dijo que los cuentos estaban descansando porque el televisor estaba prendido y ahora dice que se lo sabe de memoria. No, Baby No, Tía. el Baby Baby Tía. Tía, Ya. la- canal. canal. Sí. Va a ojear escondidito en los cuentos del niño. A lo mejor, pues papá lo que le gusta los cuentos Sí, infantiles. No, Hay pero uno hay de la unos que son bien caperucita roja que prácticos. es bueno. ¿Ah? Uno de la caperucita roja. El Todo esto cuento. fue noticia esa. Sí, claro, el En de... Río Bueno. ¿No El supiste? libro de la Caperucita Roja distorsionado y convertido en un libro erótico con Ah, otro título. sí, el lo de vi en el Pilar colegio Quintana, y el niño claro. lo sacó. Sí, la Caperucita se comió al Claro, lobo. la Caperucita se come al lobo. Esa era. Y fue nada menos, fíjate que 286.000 ejemplares se distribuyeron a lo largo de los colegios públicos de todo Chile. Y ahí se con papitas ¿Cómo fritas. Yo creo que nadie leyó el libro. Yo creo que nadie revisó. eso. ¿Revisaron el título? Eso, yo ni siquiera Pero la es que igual, contratapa, es que no igual sé. es como, tampoco es como se ve de morbo. Oye, la Caperucita se comió al lobo. Un niño. Bueno, un claro ejemplo Pero igual de que- alguien debería leer los libros antes de mandarlo a los colegios, Ah, yo no, creo, claro. mínimo. Oye, un Revisarlo, niño- no sé, Por la eso Como yo- el prólogo. Claro, la contratapa, Tenía no sé. mucho que decir el O cabezado sea, del libro. 50 Ya. sombras de Grey era una alpargata al lado de ese libro. Te lo puedo asegurar. De hecho, En Dioca resume todo lo del libro. un niño de Claro. 12 años en una escuela de Río Bueno hojeando este libro notó que algo raro Algo tenía. raro había. Entonces le avisó al inspector y Algo fue raro así le como pasó. se destapó la olla a Imagínate. nivel nacional y resulta que nada menos que el Mineduc fue el que compró estos ejemplares y los distribuyó, obviamente para impartir cultura por medio de la Era lectura. mexicana la que escribió, ¿no? Pilar Quintana. ¿Sí? Lo desco- No sé, tengo lo idea cuál es la desconozco. nacionalidad de Pilar Quintana, la Pero verdad, sí, debiera averiguar. estuvo. Es chilena. Es Muchas chilena, gracias, Pilar, y profesor muchas Mr. gracias Thompson. Gracias, Mr. Thompson. Chilena, claro, una contribución a la literatura nacional. Bueno, Porque quizás la qué estaría plata pasando se por quedó su en cabeza. Chile. La cosa es que al final se comió al Mirándolo lobo. por el ¿no? lado positivo. No era la edad para que lo leyeran. Exacto, por supuesto, no son Yo lo edades. leí, era bastante intenso el libro. Sí, me lo contaron, Rey, no, eso no. Entonces, bueno, con Ahí está hemos, la- hemos revisado, volviendo el tema, Sí. volviendo al Encauzándonos. tema de la tartamudez, exacto, hemos logrado entender varios esquemas que son importantes, que los padres también consideren que son un pilar fundamental de nuestros niños hoy día, nosotros mismos que debemos poner en práctica esa disminución de la ansiedad, que reitero eso, yo conozco muchos casos en donde esta ansiedad por los padres de tener respuestas rápido crea tantos problemas al pequeño, al infante en este caso, que al final lo terminamos angustiando lejos de ayudarlo. Entonces hay que ponerse las pilas, empezar a informarse, a nutrirse un poquito más con información que ahí sí es bueno que empiece a googlear. Esas cosas son las que tiene que buscar más y en páginas serias, cosa que siempre también hemos mencionado, no cualquiera, ¿sí? Porque internet Hay hoy día mucha se presta información para para En todo. realidad yo a Google lo pesco a la mitad nomás, me ha matado como 10 veces. Oye, ¿sabes que me salió algo en la uña? Ah, no, muerte segura, me dice. Sí, hay que tener ojo con, Sí, hay que lo, tener, que, sí. con lo que uno lee. Sí, hay los blogs y cosas así, ¿no? Hasta por ahí, no, a la mitad le creo. ¿Tenemos más material? Eso creo que era ¿Eso era la todo? última. Perfecto. Sí. Mira, chiquilla. Importante entonces, bueno, recalcarle a los papás que más que preocuparse, ¿cierto? O preocupar a sus hijos, sino que ocuparse del tema. Si perciben que su hijo o su hija está, ¿cierto?, dentro de esta etapa del desarrollo del lenguaje, entre los 2, los 5 años, 6 años, y está comenzando, ¿cierto?, con esta tartamudez o de repente repitiendo las sílabas o qué sé yo, con pausas muy prolongadas, observarlo, cómo está evolucionando, a lo mejor en qué momentos le sucede, nunca, ¿cierto?, ni retarlo, ni castigarlo, ni decirle que hable más rápido, que piense lo que quiere decir o terminarle las palabras o las frases como lo mencionamos recién.
y obviamente consultar con un fonoaudiólogo para que lo pueda guiar con respecto a cómo llevar de la mejor forma este proceso. Mira, bien. Por eso me encanta la fonoaudiología, porque es una rama muy específica con respecto a la comunicación y el lenguaje. Antes, ¿quiénes veían antes la fonoaudiología? ¿Un psicólogo? ¿Médico general? Se repartía. Sí. Sí, había como diferentes. O sea, de hecho, antes de la creación de fonoaudiología no existía nadie, ningún profesional en Chile que se preocupara Imagínese. de la comunicación. Imagínense, no al nivel que se preocupan hoy día los fonoaudiólogos, que hoy día nos pueden entregar una serie de tips y ayudas Mira, para bien. poder revertir incluso situaciones bastante complejas, o como bien decía Silvania y Elina, enseñarnos a vivir con estas dificultades de una que en el fondo intervienen positivamente con nuestra mejor calidad de vida. Les agradecemos muchísimo que compartan Oye, un con aplauso nosotros para la esta chica información. que cada Un tremendo martes- aplauso, como Gracias. siempre, una información sumamente útil Sí, para todos los que absolutamente. nos acompañan. Pueden revisar la información durante las tardes cuando subimos también estos espacios a nuestra página, a nuestra Nuestra fanpage. fanpage, Motivados Exacto, al Día. Motivados, y Twitter también, donde manejamos bastante información. A ustedes nos pueden entregar alcances, sugerencias y comentarios que siempre van a ser recibidos con altura de miras y de la mejor manera. Oye, pero antes de despedirme, ¿cómo te fue la semana pasada? Subimos que fuiste juez. Ah, sí, pues estuve de juez de jurado en jurado? el festival, en el primer festival de interescolar. Mira que Que lo organizaba la Inmaculada Concepción en la universidad, así que estuvo súper bueno. Buenas bandas, los chicos bien preocupados, bien ahí profesionales con el Excelente. tema. Así que bien, escuchamos igual buena música, buenas voces, bandas valdivianas que estuvieron también Mejor participando, todavía. así que estuvo muy bueno. secundario, mira que bien, un aplauso para ustedes, Muy buenas chiquillas. noticias entonces, con buena semana. En el exquisito mes de noviembre, un mes primaveral, donde ya Es eso el nos mejor mes, empieza sobre todo a el 7. saludar. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué el 7 del No año? sé, no sé. Queda mucho por ahí. Oye, nos chiquillas, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Nosotros Gracias nos vamos a ir a chicos. una tanda comercial, Y Claudia. ya volvemos. Con más Vamos motivados. motivados. Al tiro.